Para seguir con la misma dinámica usada en el análisis de los rubros asociados a ingresos y utilidades, en esta oportunidad comenzaremos con los pagos que apliquen tanto al sector minero como al de hidrocarburos asociados a la producción. Recordemos que la producción fue explicada en nuestra segunda sesión. El único ejemplo presente en Colombia son las regalías que pagan las empresas de la industria extractiva como compensación por el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables del Estado. En nuestro país, la única actividad que paga regalías al Estado es la extractiva. Sin embargo, supongamos que su producción de pan paga regalías y el Estado le da dos opciones para pagarlas, en especie o con dinero. Si la tarifa de regalías fijada por el Estado es del 1% y su panadería horneó durante el año 550.000 panes, según información confirmada por el Estado durante sus visitas de fiscalización, lo primero que usted debe hacer es calcular la producción de pan que paga regalías, restando a los 550.000 panes fiscalizados los 20.000 panes que usted y sus empleados se comieron durante el año y los 30.000 panes que se le quemaron en la puerta del horno. Para pagar regalías en especie, usted debe darle el 1% de esta producción al Estado, es decir, 5.000 panes. Para pagar las regalías en dinero, se debe tener en cuenta que, durante el año, produjo 500.000 panes para comercialización. Basado en los precios internacionales del pan, el Estado definió que el precio base para la liquidación de regalías de pan es de $1 por 10 panes. Con ese precio, el valor de su producción anual es de $50.000. Para saber el valor de su producción anual en pesos, usted revisa la tasa representativa del mercado, TRM, y encuentra que cada dólar vale 2.000 pesos. Es decir, que su producción anual vale 100 millones de pesos. La tarifa de regalías definida por el Estado para la producción de pan es del 1%, lo que significa que usted debe pagar el 1% de los 100 millones de pesos, o sea, 1 millón de pesos. De igual forma, las regalías que pagan las empresas de la industria extractiva dependen de, entre otros factores, el volumen producido, el precio del dólar definido por la TRM, el precio base para liquidación de regalías y la tarifa de regalía, estas dos últimas determinadas por el Estado. No obstante, cada sector tiene sus particularidades como: el precio base para la liquidación de regalías mineras lo define la Unidad de Planeación Mineroenergética UPME, mientras que el porcentaje de producción a pagar por regalías lo define el Ministerio de Minas y Energía. El precio base para la liquidación de regalías de hidrocarburos y el porcentaje de producción a pagar lo define la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El sector minero no puede pagar regalías en especie, mientras que el sector de hidrocarburos sí. Y en el sector de hidrocarburos, el porcentaje de regalías depende del volumen producido, mientras que en el sector minero esto solo ocurre en la producción de carbón. Veamos entonces el proceso para el cálculo, o como se conoce, la liquidación de las regalías del sector de hidrocarburos. Las empresas que producen hidrocarburos calculan el pago de sus regalías con base en el volumen de producción en boca de pozo, que es el punto donde se extraen los hidrocarburos antes de ser transportados y o comercializados. Este volumen de producción es reportado por las empresas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y posteriormente fiscalizado por esta misma agencia, tal como nos explicó Pablo en el módulo anterior. Ahora bien, para calcular la producción que sirve de base para la liquidación de las regalías a pagar, se debe tomar el volumen de producción fiscalizada y restarle los consumos en operaciones, pérdidas y quemado al aire, es decir, lo que no se almacenó o comercializó. Luego, se usa el precio base para liquidación de regalías definido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos para calcular el valor de la producción. Como el precio definido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos se basa en precios internacionales denominados en dólares, se usa la tasa representativa del mercado, TRM, para convertir el precio a pesos. Finalmente, se aplica la tarifa de regalías que oscila entre el 8% y el 25%. Como se mencionó con anterioridad, las empresas que explotan hidrocarburos también pueden pagar sus regalías en especie, entregando un porcentaje de su volumen de producción en el lugar que la Agencia Nacional de Hidrocarburos les indique. Posteriormente, la agencia los vende por medio de Ecopetrol, con quien tiene un contrato de comercialización. Por su parte, las empresas que extraen minerales liquidan sus regalías con base en la producción en boca de mina, que como ya suponen, es el punto donde se extrae el mineral antes de ser transportado y o comercializado. La tarifa de regalías oscila entre el 1% y el 12%, dependiendo del mineral y en el caso del carbón, del volumen producido. Finalmente, la liquidación de regalías es reportada por cada titular minero a la autoridad minera mediante el formulario para declaración y liquidación de regalías, compensaciones y demás contraprestaciones por explotación de minerales. Y como se mencionó, el pago solo puede hacerse en dinero.
Ahora veamos los rubros de la renta extractiva asociados a la producción, que se relacionan solamente con empresas productoras de hidrocarburos. El primero se conoce como derechos económicos. Estos se definen como pagos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos previamente pactados en los contratos entre la empresa y la agencia, como compensación por el derecho exclusivo a utilizar el subsuelo del área concesionada. Actualmente existen 5 tipos de derechos económicos. El primero, como porcentaje de la producción total fiscalizada, restando los consumos en operaciones, pérdidas, quemado al aire y regalías. El porcentaje varía de proyecto a proyecto y se define en la firma del contrato. En el caso de nuestra panadería, para pagar este derecho económico, usted debe tomar la producción que queda después de pagar regalías y aplicarle la tarifa acordada con el Estado al momento en que éste le autorizó abrir su negocio. Si la tarifa es 1%, usted debe tomar los 500.000 panes fiscalizados, restarle los 5.000 panes pagados por regalías y pagar el 1% de los 495.000 panes restantes, o sea, 4.950 panes. El segundo, por precios altos, que se debe pagar cuando el precio internacional de hidrocarburo supera el precio base definido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En estos casos, la empresa paga una participación adicional de su producción neta después de regalías a la agencia. El porcentaje varía de proyecto a proyecto y se define en la firma del contrato. En el caso de nuestra panadería, funciona igual que el derecho económico anterior, pues se calcula como un porcentaje de la producción fiscalizada después de regalías. Sin embargo, este solo se paga cuando el precio al que usted vende el pan supera el precio base definido por el Estado. El tercero, por el uso del subsuelo en áreas donde estén realizando tareas de explotación, cuyo pago se hace por unidad de superficie ocupada en tareas de exploración. El cuarto, por el uso del subsuelo en áreas donde se estén realizando tareas de evaluación y producción, cuyo pago se hace con base en el volumen producido. Y el quinto, por transferencia de tecnología, en donde el contratista se compromete a realizar a su cargo y a su costa programas de investigación, capacitación, educación y apoyar el programa de becas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos durante la vigencia del contrato. La liquidación de estos derechos económicos es responsabilidad de la empresa y el recaudo es realizado por la agencia. El segundo rubro de la renta extractiva asociado a la producción de las empresas del sector de hidrocarburos es el Programa en Beneficio de las Comunidades, PBC, el cual implica que las empresas del sector se comprometen a adelantar programas que beneficien a las comunidades ubicadas en las áreas de influencia del proyecto. Para esto, la ley establece que las empresas deben destinar al menos una suma equivalente al 1% de las inversiones contempladas en los programas de exploración, evaluación u operaciones enviados anualmente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En el caso de nuestro ejemplo, usted se comprometería con el Estado a gastar un monto de dinero equivalente al 1% de sus planes de inversión para la panadería en programas que beneficien a las comunidades que se encuentran cerca al negocio, por ejemplo, a los vecinos del segundo piso que no les gusta el olor a pan. El proceso comienza con la presentación de los PBC por parte de las empresas y aprobación por parte de la autoridad. Le sigue la implementación de los programas sociales que son monitoreados mediante reportes semestrales y auditorías semestrales y anuales. El tercer rubro de la renta extractiva asociado a la producción del sector de hidrocarburos es el impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos, el cual es pagado por las empresas del sector a los municipios por donde pasan los ductos que transportan los hidrocarburos. El monto a pagar por la empresa equivale al 6% del valor que el proyecto paga al dueño u operador de los oleoductos o gasoductos por donde pasa su producto. Como estos ductos pueden pasar por más de un municipio, el recaudo es distribuido entre los municipios afectados, teniendo en cuenta el volumen de hidrocarburo transportado y la longitud del tramo que atraviesa cada municipio. Se recauda por trimestre vencido al propietario del hidrocarburo y el pago es retenido y girado por los operadores del ducto a los municipios. Finalmente, veamos los rubros de la renta extractiva asociados exclusivamente a la producción de minerales. El primero de estos se conoce como compensaciones económicas y se calcula como un porcentaje de la producción fiscalizada explicada en el módulo anterior. Esto se paga a la Agencia Nacional de Minería como contraprestación por la prestación de sus servicios. No se considera un impuesto y su liquidación depende de lo negociado en el contrato entre el titular y la agencia. Igual que las regalías, la liquidación de este pago se presenta en el formulario para la declaración de producción y liquidación de regalías, compensaciones y demás contraprestaciones por explotación de minerales. En nuestro ejemplo, la panadería debería pagarle un porcentaje de la producción fiscalizada definido previamente con el Estado.
Suponiendo que este porcentaje es del 2% del valor de la producción, la panadería debería pagar al Estado 2 millones de pesos como compensación económica. El segundo rubro de la renta extractiva asociado a la producción minera es el canon superficiario. Su valor depende del tiempo que duren las actividades de exploración, construcción y montaje y del tamaño del área donde se llevan a cabo estas actividades. El pago se expresa en salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, el salario mínimo dividido sobre el número de días al mes. Por ejemplo, si ocupa 140 hectáreas y sus actividades de exploración duran 4 años, usted deberá pagar una vez al año una suma de dinero que equivale a medio salario mínimo diario. El tercer rubro de la renta extractiva asociado a la producción minera es el impuesto al oro, plata y platino. De acuerdo a la ley, las minas de reconocimiento de propiedad privada, RPP, que se caracterizan porque los titulares son propietarios tanto del suelo como del subsuelo, deben pagar el equivalente al 4% del valor de su producción conforme a los precios internacionales que certifique el Banco de la República. El recaudo está en manos del Ministerio de Hacienda, pero la verificación de que el pago sea consistente con el volumen producido y los precios certificados es tarea de la Agencia Nacional de Minería o de la Gobernación de Antioquia. Finalmente, dentro de los rubros de la renta extractiva asociados a la producción minera se encuentran las inversiones sociales obligatorias que se dan en dos vías. Por un lado, la Agencia Nacional de Minería incluyó en los contratos firmados con proyectos mineros de interés nacional, PIN, las denominadas cláusulas sociales que regulan la gestión social del proyecto y contrarrestan los impactos sociales que puedan generar estos proyectos mineros en el territorio nacional. Los proyectos de interés nacional PIN son contratos que el Estado clasifica como de gran importancia económica, social y ambiental por su tamaño, el empleo que generan y el aporte a la economía nacional, pues en conjunto representan más del 90% de las regalías que se recaudan en Colombia y cerca del 20% del valor de las exportaciones del país. Por otro lado, están las obligaciones contempladas en el contrato entre las empresas y la Agencia Nacional de Minería, donde la empresa debe elaborar y ejecutar planes de gestión social. Aunque no hay un porcentaje específico de inversión social, ni hay una reglamentación específica para su liquidación, los planes de gestión social deben ser presentados por el concesionario minero ante la autoridad minera y garantizar que se va a realizar un programa de beneficio social con la comunidad del área de influencia. Así entonces, el cumplimiento de esta obligación es monitoreado por la Agencia Nacional de Minería o la Gobernación de Antioquia, según sea el caso, en el marco de la fiscalización. En el caso de nuestro ejemplo, al igual que los PBC, usted se comprometería a destinar un monto del dinero negociado previamente con el Estado en programas que beneficien a las comunidades que se encuentran cerca al negocio, incluyendo los vecinos del segundo piso. Muy bien, en este punto ya entendemos qué es la renta extractiva y sabemos cuáles son sus principales fuentes. En la siguiente lectura haremos una revisión de las entidades encargadas de su recaudo y estudiaremos la administración y distribución de estos recursos una vez recaudados.